dispuesto a conectarse con nosotros. Queremos pedir disculpas por el día de ayer. Fue algo que no estuvo en nuestras manos, fue una falla técnica, pero gracias a Dios que hoy Dios nos hizo posible. Creemos que cuando vamos a hablar un tema así muy fuerte, siempre van a haber esta clase de batallas. Pero en el nombre de Jesús, aquí estamos y en este día comenzaremos una serie nueva y es el misterio del alma. Entonces creo que de aquí para adelante vamos a desarrollar temas muy importantes que tienen que ver directamente con nuestra alma. Entonces, bienvenidos todos, por favor escríbanos y déjenos saber de dónde usted se conecta, déjenos saber si esta programación le es de bendición a su vida y invite a otros para que puedan compartir también este maná del día. Así que bienvenidos al maná del día. Creemos que con todo nuestro corazón que Dios se va a glorificar en medio de nosotros. Sí, amén, mis amados hermanos. Gracias al Señor que pues logramos este día salir al aire y sabemos, ¿verdad?, de que va a ser de mucha bendición esta temática. Hoy sería pues nuestra primera parte de el tema principal, que es el misterio del alma, pero realmente lo que anhelamos es llegar a comprender el valor que tiene nuestra alma, comprender también cómo fue el anuncio, ¿verdad?, que dimos, y que fue la motivación para hablar de este tema. Era qué sucede con las almas de aquellas personas que deciden autodestruirse, que deciden suicidarse, terminar con su vida. ¿Qué sucede con esas almas? Y saber pues que ese tipo de problema tiene diferentes matices y que Dios mira el hecho de que alguien se quite la vida de una manera, y lo que juzga Dios es lo que motivó para que se hiciera eso. En otras palabras, vamos a examinar en el desarrollo de esta serie si un espíritu inmundo o demonio estuvo involucrado, influenciando, si el pensamiento que tuvo la persona son propios de ellos o son pensamientos que vienen de otra forma, que lo vamos a explicar. No son pensamientos de la persona que lo hace, sino de algo que tiene influencia sobre su vida. Si es la persona en sí, entonces esos son los ángulos. Es un tema bien delicado, muy interesante, ¿verdad? Entonces queremos dar inicio, pero antes quisiéramos pedirle de favor, para poder iniciar, de que usted ponga que le gusta esta programación. Esto lo hacemos con el fin de que entre más aprobación tiene, el sistema de internet lo sugiere, lo pone para que la gente sepa de que hay muchos que han aprobado. Entonces, me gusta o I like, ¿verdad? Sirve para eso. Y de hecho, pues también tener la bendición de ser parte como suscriptor de esta programación, de este canal, para que cada vez que usted, cada tema que sacamos por primera vez o en vivo, le llegue la notificación y usted sepa que estamos al aire. Escríbanos, por favor, de dónde nos sigue, en los diferentes comentarios que hay, Facebook o el canal de YouTube, o bien puede hacerlo también escribiéndonos, ¿verdad?, al número de WhatsApp. Aquí le dejamos el número. Es número de Estados Unidos, el 1-971 área 275-3268. Esa es la numeración donde usted puede escribir. Si tiene peticiones de oración, también hágalo llegar. La pastora Luz está al tanto de eso. Y bueno, se presentan todas las mañanas a las 5 de la mañana con el equipo de intercesores, con el grupo de intercesores de nuestro ministerio. Y ellos están ahí con todo el corazón, con toda la fe, intercediendo por las necesidades, ¿verdad?, de los hermanos. Sí, claro que sí. Entonces, vamos a dar inicio al tema de hoy. Este es el tema principal, el misterio
del alma. Hoy queremos en esta primera parte poner como base la pregunta, ¿qué es el alma? Entonces de esto estaremos hablando, concerniente pues a todo lo que respecta a esa parte de nuestro ser integral. Y lo que vamos a tratar de hacer es al máximo utilizar las escrituras, porque ahí es donde está la revelación. Vamos a tener pues el método, si lo puedo decir de esa manera. Vamos a hablar del alma desde lo más básico hasta lo más profundo. Y antes de enfocarnos solo en el alma, porque ese es el propósito, hablar del alma, antes de enfocarnos solo en eso, vamos a explicar la importancia también de todo nuestro ser. Recuerde que somos espíritu, alma y cuerpo, somos seres tripartitos o de 3 partes, y que las 3 partes deben de ser rescatadas y restauradas. Pero el alma de todos nosotros posiblemente es la que más tiempo se le dedica por lo que ha sufrido. Entonces, entre más daños tiene el alma, entre más contaminaciones ha tenido, entre más fragmentación que sufrió, entonces el alma requiere de más tiempo. Nosotros sabemos que cuando un cristiano recibe, o una persona recibe al Señor, tiene la oportunidad de nacer de nuevo. Pero así, ¿verdad? Sí. Pues sobrenaturalmente, de una sola vez. Sí. Pero otros requerimos de un proceso, ¿verdad? Entonces, que se va dando en la medida de que la persona que necesita la restauración va entregando áreas, se va negando a sí mismo y va permitiendo que el Espíritu Santo opere en su vida. Entonces, el proceso de restauración del alma puede ser más prolongado en unos que en otros. Eso lo podemos ver, realmente lo podemos ver, y eso pues tiene que ver también con la renovación de nuestra mente, el espíritu de nuestra Buenísimo, mente. Sí. Entonces, sí, creo que es un proceso. Sí, y sabemos pues que, aunque hay, como digo, hay personas que nacen de nuevo y tienen esa conversión, ese giro de 360 grados, otros la tienen de 180 grados, y ese es el batallar, ¿verdad? Sí. Sin embargo, aquellas personas que tienen ese giro se convierten, es una conversión radical, que los hace desde ese día vivir para el Señor, servir al Señor, consagrados, pasan pruebas, dificultades, pero ahí van hacia adelante. Sin embargo, el final del nuevo nacimiento es cuando la trompeta final suene y seamos transformados en un cuerpo. Ahí termina, ahí termina. Entonces, es bien interesante. Pero entonces, por esa razón es importante conocer más de nuestra alma y conocer realmente del papel que juega y de la necesidad que tiene y por qué se llega en un momento de crisis a la decisión de finalizar con la vida. Sí, ¿verdad? Entonces, esa es la temática. Esperamos que sea de bendición. Yo creo una cosa, creo que este tema realmente nos interesa a todos como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, incluso como seres humanos. Pero este es un tema que es ministerial. Porque como pastores yo creo con todo mi corazón que es la materia prima con la que nosotros trabajamos con la ayuda del Espíritu Santo. Si nosotros no conocemos nada acerca del alma como pastores, tendríamos mucho conflicto en la tarea que el Señor nos ha entregado. Este es un tema pastoral, este es un tema para todo hijo de Dios, este es un tema para todo creyente en Cristo, este es un tema para la humanidad. Sí. ¿Verdad? Porque si yo no sé cómo es el alma, qué tiene el alma, si no sé nada del alma, ¿cómo se puede trabajar con la gente? Sí, por eso de que trabajar con la administración del alma, en la administración del alma, nos ayuda a nosotros a conocer la batalla del alma. Entonces, realmente hemos aprendido mucho en lo que nosotros atendemos a personas y ver las batallas y poder tratar de comprenderlas. Y así nosotros vamos aprendiendo, ¿verdad? Cómo realmente trabajar con las personas que tienen fuertes batallas,
¿verdad? Que cualquiera pudiera señalarles por la batalla, Sí. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que en una iglesia aquí, una iglesia americana, había un pastor que estaba bien conectado con nosotros, ¿verdad? Sí. Era un hombre que fue de bendición a nosotros. Era él un pastor de cultura anglo, ¿verdad? Sí. Americano. Americano, sí. Y es tremendo porque en el momento que él le dice ¿verdad? A las personas correspondientes a la directiva. A la directiva, exacto, de ese ministerio, entonces él le dice, estoy teniendo problemas de depresión. Entonces ellos tomaron la decisión de quitarle el trabajo, de removerlo. Porque la iglesia americana trabaja diferente que nosotros, sí. ¿Verdad? Entonces él fue removido de su lugar simplemente porque dijo que tenía depresión, porque fue considerado como una persona de problemas mentales. Sí, y ese es el asunto, ¿verdad? Que como la religiosidad es el problema. Sí. La religiosidad no considera de que la función ministerial es asignarle el trabajo del alma, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo. Exacto. Porque el Espíritu es una operación, de eso vamos a hablar, que hace Dios a través de Cristo. El cuerpo lo va a hacer Dios también en la transformación, pero el alma es el Espíritu Santo, pero el pastor tiene que saber, ¿verdad? El proceso de la restauración, porque si no, no está haciendo nada. Yo recuerdo cuando el Señor nos dio aquel libro, ¿te acuerdas? La ingeniería del alma impía. Ajá. Cuando empecé yo a recibir de parte del Señor lo que iba a plasmar en ese libro, yo recuerdo que una de las cosas que vino a mi vida fue como un interrogatorio de parte del Espíritu Santo diciéndome, ok, te he llamado al pastorado, tú ya sabes con qué vas a trabajar, cuál es la materia prima. Y entonces, por un momento, pues, en aquellos años que empezábamos nosotros, pues, lo primero que pensé fue en organización, en estructura, en esto de hacer que la gente se congregara. Pero el Espíritu Santo me dijo, si tú no sabes que la materia prima es el alma, ¿cómo te vas a ayudar a ti mismo? ¿Cómo le puedes ayudar a tu familia? ¿Cómo le vas a ayudar a las ovejas que te voy a dar a pastorear? Entonces, a partir de ahí, el mismo Señor me empezó a llevar por las Escrituras para que yo pudiera ver los ejemplos de las crisis de las almas de aquellos hombres que Dios los había llamado y que aunque venían de familias disfuncionales, Dios los había llamado, pero los restauraba, haciéndoles ver su problema en el alma. Sí. Entonces, el problema del creyente en su alma en este tiempo es el mismo problema que vivieron los antiguos hombres de la fe. Porque de la caída del hombre, entonces ahí se evidenciaron los conflictos cuando el alma entra a un pseudo diseño, ¿verdad? Por el pecado, que deja ver que su alma ahora va a necesitar de la restauración de Dios para volver al diseño original. Y ese es el tema, ¿verdad? Sí. Del que queremos hablar hoy. Muy tremendo. Entonces vamos a empezar con un pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 2, versículos 7, por favor, en adelante. Génesis 2, 7 y 8. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre una alma viviente. Esta es la primera vez que se menciona la palabra alma en toda la Biblia, pero no se menciona mucho acerca de su composición. Sin embargo, a lo largo de las Escrituras hemos podido aprender más detalles y características de lo que es nuestra alma. Entonces, ahora, la hipnosis de la formación del hombre es un resumen breve y conciso de una obra. Sí, entonces, interesante, ¿verdad? Porque solo de eso se dice. Eso fue lo que dijo Dios. Sí. ¿Verdad? Cuando lo forma y todo, sopla el aliento de vida en su nariz y el hombre viene a ser una alma viviente. Y no hay detalles. Sí. O sea, no encontramos en esos primeros capítulos la descripción. Pero ahora, leyendo toda la Biblia, como dijimos, ¿verdad? Sí. Y ver la problemática en el creyente del antiguo pacto, como en el creyente del nuevo pacto, y en la humanidad misma a la cual el Señor Jesús, ¿verdad? Les ministró para sacarlos de sus luchas, de sus crisis en su alma, sí. Es que hemos podido nosotros
tener más información de lo que es en sí el alma. Y por eso tú decías una palabra, ¿verdad? Que es la que aparece aquí como título, y es la sinopsis de la formación del hombre. Y esa palabra sinopsis es una palabra que me permite en ese término decir que se trata de un resumen breve y conciso de una obra, en este caso de la obra pues del alma. Entonces, si nosotros mantenemos en mente el pasaje que acabamos de leer de Génesis 2, podemos decir pues que Dios primero formó del polvo de la tierra e hizo su cuerpo. La materia prima era la tierra, era el barro. Entonces lo formó. Estamos hablando de Génesis capítulo 2. Luego dice que sopló el aliento de vida. Entonces la palabra soplo ahí del hebreo es la palabra neshemá, que quiere decir aliento, respiración, y se entiende que significa la activación de la vida. Y después dice que vino a ser el hombre una alma viviente, y es la palabra nefesh. Ahora, ¿por qué estamos explicando estas cosas? Bueno, en primer lugar, este ha sido nuestro método, si lo puedo decir así, que antes de llegar al núcleo del tema, a la base principal de la serie, tratamos de ir estudiando, introduciéndonos, explicando algunas cosas hasta llegar, ¿verdad? En este caso sería hablar del tema del alma, qué le pasa cuando la persona se quita la vida o un creyente es cremado. De eso vamos a hablar. ¿Qué pasa con esa alma? Pero antes de eso, pues queremos explicar, ¿verdad? Como fundamentos para tener más estructurado esta serie. Entonces, a mí lo que me llama la atención de este pasaje, que al soplo que Dios hizo, lo hizo en sus narices, no lo hizo en la boca. ¿Verdad? Si fuese en la boca, van los pulmones. Digamos, ese es CPR, ¿verdad? Se le diría. Entonces, cuando una persona se está asfixiando, no tiene oxígeno, ha perdido... Recibe los primeros auxilios. Los primeros auxilios. Entonces, cuando se le da de boca a boca, ¿verdad? CPR, pues obviamente eso va a los pulmones, pero el Señor no le sopló en la boca. O sea, Él no tenía intención que los pulmones recibieran oxígeno, sino que sopló en la nariz. Y eso va a la mente. Lo que significa que el Señor estaba, y lo voy a poner en un rato, estaba introduciéndole a él el propósito y todas aquellas cosas que iban a ser necesarias para cumplir el propósito. En otras palabras, el Señor sopló la agenda, esa es la palabra, la agenda que todo hombre tiene como propósito de parte de Dios. Entonces esto es importante, porque de ahí entonces nosotros podemos decir la diferencia entre soplar en la boca o soplar en la nariz. Los judíos, ellos dicen que al soplo vino el alma. Ellos dicen que la palabra neshemá, que es el soplo, es el nombre del alma. Y no puede ser, porque el alma es alma. El nombre de esa parte del ser tripartito es alma. Ellos dicen que ese es el nombre, que el alma es neshemá, pero la Biblia no dice eso, ni tampoco dice el Antiguo Testamento eso. Obviamente sí, la palabra, por ejemplo, que estamos viendo, se la vuelvo a poner, ahí en el inciso 2, neshemá, viene de una palabra hebrea de la raíz nasham, y la palabra nasham de ahí viene neshemá, y la palabra nasham lo que significa es respirar, pero en otras palabras es respirar el propósito, respirar la agenda. El Señor sopló para que le fuera a la mente, en otras palabras como que le estaba programando su mente, porque el hombre no puede vivir como un robot, o aún al mismo robot se le programa. No iba a tener su mente en blanco y nada por el estilo. No, el Señor le estaba poniendo
en su nariz algo que iba a ir a su mente y lo iba a llenar. Y entonces el Señor le estaba poniendo la agenda. Entonces cuando otros dicen que es la palabra espíritu, que al soplar le puso espíritu, pero no usa la palabra espíritu, el hebreo, sino que usa la palabra neshama. Ahora, a cambio de eso nos encontramos que más adelante hay un pasaje en la Biblia que quiero que me ayudes a leerlo, cómo este hombre de Dios también hace la aclaración entre espíritu y la palabra aliento. ¿Verdad? Entonces, si leemos, por favor, ¿y qué cita me refiero? Job 34:14. Si él determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento. Entonces aquí podemos ver claro la palabra espíritu, que es Rash, y el aliento, Neshama. Entonces aquí estamos viendo de que Job no está utilizando está utilizando la misma palabra aliento de Génesis 2 y sopló aliento de vida, pero está utilizando la palabra Neshama. Entonces no está diciendo ni que es alma, ni está diciendo que es espíritu, porque ahí utiliza las dos palabras, ¿verdad? Y espíritu es la palabra que tú acabas de mencionar, ¿verdad? Su numeral 7307. Entonces hay una gran diferencia, ¿verdad? Sí, Job nos deja ver la diferencia entre espíritu y alma, de manera que el espíritu entró al finalizar la formación del hombre. El alma entró inmediatamente a la entrada del espíritu humano. El soplo de vida es la agenda del propósito, y esto lo vamos a explicar más adelante. Vale, entonces ahí estamos viendo, ¿verdad? Que no es ni el espíritu del hombre, ni es el alma, sino que es la agenda. Entonces, cuando ya el hombre estaba formado, sopla y le pone Dios la agenda, entonces el espíritu tiene que entrar. Porque ahora el espíritu ya tiene, digamos, como quien dice, las directrices a la cual va a hacer que el hombre comience a cumplir. Y luego inmediatamente del espíritu tiene que entrar el alma. Y esto lo vamos a explicar más adelante con otra base poderosa. ¿En qué momentos el espíritu, ahora biológicamente hablando, en la tierra, cuando hay una concepción, en qué instante entra el espíritu humano? Y en qué instante entra el alma también, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a explicar. No, esta serie es extraordinaria, ¿verdad? Porque vamos a ver muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, veamos el orden de cómo el Señor recupera, cómo se da la recuperación de nuestro ser. Digamos ahora el hombre caído, todo hombre caído después de Adán, con la excepción de Cristo, gracias a Dios, ¿verdad? Que Cristo es el postrer Adán y en él nosotros vamos a ser vivificados, estamos siendo vivificados. Sin embargo, todo hombre caído necesita este orden de recuperación. Si me ayudas con esto, por favor. En el primer tiempo se recuperó el espíritu humano al aceptar a Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, entonces nuestro espíritu se recupera. Entonces, segundo tiempo, nuestra alma en este tiempo está siendo trabajada por el Espíritu Santo para ser completamente restaurada. En el tercer tiempo, por último, se transformará el cuerpo a la trompeta final, ¿verdad? Entonces, las tres partes del ser tripartito son muy importantes. Es necesario entender los tiempos de la obra de restauración y recuperación de nuestro ser. Es maravilloso ver la obra de Dios en nuestra vida, cómo Él trabaja en nuestro ser. Claro, pues imagínate, todos nosotros sabemos eso. Recibimos al Señor Jesús, aquel espíritu que estaba desconectado de Dios por nuestros delitos y pecados, se reconecta otra vez. Entonces ese es el primer rescate que se hace. Y podemos decir que ahorita nosotros como creyentes no tenemos problema. Dios no tiene problema con nuestro espíritu, ni nuestro espíritu con Dios. A no ser que se contamine el espíritu, que de esto ya hablamos en otros temas pasados. ¿Qué lo contamina el espíritu? El ocultismo, lo contamina la idolatría en todas sus formas.
Sí. No solo la idolatría burda de postrarse delante de una imagen, no, en todas sus formas. Cuando nosotros idolatramos una organización, idolatramos a un hombre, idolatramos algo material, una casa, idolatramos hijos, o tenemos egolatría, ¿verdad? Exacto. Podemos contaminar el espíritu. Y hay cantidad de gente contaminada en el espíritu, porque ahora son idólatras de organizaciones y de hombres, ¿verdad? Sí. Ok. También el adulterio y la fornicación, el pecado sexual ilícito contamina el espíritu. Okay. A partiendo de ahí, si un cristiano se ha mantenido íntegro en eso, Sí. entonces no tiene problema con su espíritu, ¿verdad? Para con Dios ni Dios para con él. Y como tú dijiste, y el último, el cuerpo. A la final trompeta seremos transformados en un cuerpo glorioso, pero el asunto es ahorita. Sí. El gran trabajo es ahorita. Entonces por eso se le ponen estos 3 tiempos. Ahora, otra de las partes importantes es cómo se define nuestro ser tripartito, ¿verdad? Recuerde que Génesis capítulo 2, 7 que leíste tú, ahí solamente se dice: y formó al hombre del polvo de la tierra. Se alude que está hablando del cuerpo. Y sopló el aliento de vida. Entonces ya explicamos que ese no es el espíritu humano y que ese es el programa que Dios pone. Y el hombre vino a ser una alma viviente. Entonces pareciera que solo se habla que el hombre es cuerpo y alma, pero no, porque en el transcurso de la Biblia nosotros vemos que tiene espíritu humano. Nosotros somos seres tripartitos. Con todo respeto, nosotros no somos como dice la psicología. La psicología dice que somos duales, la Biblia dice que somos seres tripartitos. Entonces tenemos que definir cada una de esas partes, ¿verdad? Entonces quisiera, por ejemplo, que veamos lo primero en ese orden jerárquico, ¿verdad? ¿Cuál sería lo primero y cómo se dice? El espíritu humano vino de Dios y es naturaleza espíritu. Y esta es la palabra rash en hebreo y pneuma en griego. Okay. Salió de Dios. Usted, sin ser divino, tiene una parte divina y eso es el espíritu. El espíritu humano es indestructible, es eterno y por eso Dios decide dónde ponerlo cuando una persona muere sin ser salva. Tremendo. Tremendo. Porque hay una gran diferencia con el hombre que ha sido justificado, el hombre que, ¿verdad?, ha vivido para el Señor, que ha sido redimido. Fíjate qué interesante, porque no hay ningún otro creador. Por eso, aunque hayan espíritus inmundos, demonios, ángeles caídos, todos esos salieron de Dios. Claro, no eran espíritus inmundos, no eran demonios. Dios no creó demonios, Dios no creó espíritus inmundos, Dios no creó ángeles caídos, sino que esos, por ejemplo, el espíritu humano, que esta es clase de guerra espiritual que hemos estado dando, ¿verdad? Sí. Los espíritus inmundos eran espíritus humanos que salieron de Dios. Dios los creó, pero como involucionaron, no, son espíritus irredentos, entonces quedan en la faceta de inmundo. Pero como son indestructibles, porque salieron de Dios, salieron de su naturaleza eterna, entonces Dios decide dónde ponerlos, ¿verdad? O los manda a prisiones, o los deja vagando en el segundo cielo, o los pone en la Babilonia cósmica, que dice que es guarida de todo espíritu inmundo y demonio y de toda ave inmunda. Entonces, pero ese es Dios, su soberanía, Él decide dónde dejar a ese espíritu. Pero lo que vamos es que ese espíritu salió de Dios. Es como quien diga, es una parte de Dios. Por eso tú decías que tenemos una parte divina sin que seamos divinos, ¿verdad? Divinos, exacto. Aunque la esposa le diga, mi divino esposo, ¿verdad? O mi divina esposa. Pero tenemos esa parte. Entonces, es interesante esto. Entonces, note usted, ¿de dónde viene el espíritu humano? Suyo y mío, de Dios. Hay un pasaje que está en la Biblia que deja ver el papel y dice Proverbios 20:27. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo de su ser. Entonces aquí deja ver que el espíritu pues tiene una luz, como una lámpara,
que le ayuda a verse a sí mismo. Tremendo. Tremendo, porque lo que en otras palabras es que Dios le comunica a tu espíritu cosas de parte de Él, de su voluntad, y aún para que el espíritu humano reciba esa información y le diga al alma, mira alma, hay que corregir eso. Y si el alma es humilde, entonces el alma obliga al cuerpo a que no haga las cosas que están haciendo que se contamine su alma o se dañe más su alma. Sí, sí. Y yo recordaba cuando nosotros tomamos, por ejemplo, la cena del Señor, el pan y el vino, la Biblia dice que antes de tomarla, nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Entonces, ¿quién interviene en ese momento donde nos examinamos? Sí, ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos auxilia para poder no mentirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Sino que ser transparentes. ¿Quién nos ayuda? Claro, o sea, digamos, Dios que es el Espíritu Santo, Dios nos redarguye. Ajá. Y nos dice algo, pero nuestro espíritu humano, si está bien con Dios y tiene una conexión, una devoción, oración, adoración, congregarse, amor a la palabra, está en todo su potencial. Entonces el espíritu humano, que se supone es el sumo sacerdote, o el sacerdote del ser tripartito, tiene que decirle al alma, el Espíritu Santo está señalando esto, y esto lo tienes que corregir. Y entonces, pero si el alma está rebelde contra el espíritu, no acepta la corrección. Y entonces se unifica con el cuerpo y se convierte en carne. Ya no es solamente cuerpo, el cuerpo es una cosa. Pero cuando el alma se une en rebelión, no acepta lo que el espíritu humano le está diciendo, que a la misma vez viene del Espíritu Santo, que lo está redarguyendo. En otras palabras, el espíritu humano debe de ser el vocero del alma. Tremendo. ¿Verdad? Pero si el alma está rebelde y dice, no, yo no te voy a hacer caso, entonces lo que hace es hacer una comunión impía con el cuerpo y se convierten los dos, se convierten en carne. Y la palabra carne del griego es la palabra sarx, S-A-R-X, sarx, que quiere decir sarcófago, o viene de ahí viene sarcófago. Y un sarcófago, ¿qué es? Es una caja de muertos. Entonces, cuando el alma se revela y se une al cuerpo, se vuelve en un muerto que se sepulta a sí mismo dentro de su propio ser. Tremendo, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es bien fuerte. Ok, entonces, pero por eso yo le decía que el tema, que para iniciar y poner estos fundamentos, para llegar al meollo del asunto, ¿por qué el alma puede pasar a un plano diferente en la resurrección cuando ha decidido el hombre quitarse la vida por sí mismo? Sí. Y así mismo cuando lo creman, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces sigamos adelante. Quisiéramos ahora en ese mismo orden ver qué es el alma. Así como explicamos lo que es el espíritu y en palabra hebrea y griega dimos cómo se dice, así mismo el alma, por favor. Sí, el alma creada por Dios, pero no es materia. Ni espíritu, aunque es invisible. Entonces, por ejemplo, la palabra alma es la palabra nefesh, y en hebreo es suke. Y en hebreo suke es en griego. Sí. Ajá, entonces, el alma... Me gusta esto que acabas de decir, lo que es el alma. El alma, sí, creada por Dios, pero no es materia, ni espíritu, aunque es invisible. El alma intercala en dos dimensiones, entre el espíritu y el cuerpo. Sí. Imagínate, esto es algo bien interesante. En el alma es donde está la personalidad de cada individuo. El alma es una esencia para funcionar con dos naturalezas que se unen, materia y espíritu. Y está compuesta o estructurada de otros niveles de esencias, los asientos del alma, ¿verdad? Muchos de nosotros hablamos de los asientos del alma y trataremos de definir a lo largo de la serie lo que es los asientos del alma. Esta estructura con emociones, el alma está estructurada con emociones, con mente, con voluntad, y es ahí donde el Espíritu Santo en este tiempo está operando. Sin el alma restaurada no hay una integración a la manera de lo escrito en Primera de Tesalonicenses 5:23. Wow. O sea que vemos
que no es materia, porque ese es el cuerpo, y que no es espíritu. Entonces, ahí viene, ¿qué es entonces, verdad? Y intercala, o sea, quiere decir de que si aquí yo represento el cuerpo, tú representas al espíritu, el alma tiene que estar en medio, tomando. Ese es intercalar. Entonces, ¿de qué es el alma? Porque si tiene poder para intercalar con la materia, que es el cuerpo, y a la misma vez tiene poder para intercalar con el espíritu, que es invisible, que es divino sin que la persona sea divina, y que pueda tener de alguna manera ¿cómo poderlo decir en términos cibernéticos? O cuando un programa es compatible, es compatible para la materia y es compatible para lo espiritual. Entonces el alma podría tener de esas dos, pero no es espíritu ni es materia. Entonces, y esto es lo interesante, ¿verdad?, que vamos a explicar. Ahora, el pasaje que tú sugerías era Primera de Tesalonicenses, es donde nos deja ver que somos seres tripartitos. Y dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay una palabra muy importante, y es la palabra y que todo vuestro ser, y dice esté santificado por completo. La palabra completo es una palabra griega que se pronuncia holokleros, con H, holokleros, y da a entender que no esté dividida, que no esté fragmentado y que no esté partido como empieza. Y eso solamente puede sucederle al alma. Si el alma sufre una fragmentación, sufre una división a través de los daños, de los traumas, de los eventos, de la amargura, del resentimiento, todo eso. Entonces el alma como que fuera un cristal que le cae un golpe y se agrieta, se rompe como cristal. Entonces, ¿cómo puede tener integrado su ser? No puede, porque el alma es el puente, ya dijimos, del cuerpo y del espíritu. Sí. Pero si está agrietado, el alma no tiene la fuerza para contener las otras dos partes de su ser. Entonces, por eso es que Dios quiere restaurar el alma. Sí. ¿Verdad? Entonces, por eso yo creo, Luz, que cuando una persona empieza a batallar, ¿verdad?, con esos pensamientos, del deseo de terminar con su vida, es porque su alma está fragmentada. Sí. Muy fragmentada. Sí. Muy fragmentada. Y entonces el enemigo toma ventaja, o los pensamientos pueden ser muy propios, o pueden venir, y me adelanto un poquito, pensamientos de otras generaciones de donde viene esa persona. De eso vamos a estar hablando muy fuertemente. Ahora, pasemos a la última definición de ese ser, ¿verdad?, que corresponde al cuerpo. Y así como nos explicabas, por favor. El cuerpo creado y formado por Dios y es naturaleza materia. El cuerpo es la palabra basar y en hebreo soma, y tiene por lo menos, oiga bien lo que usted y yo tenemos por lo menos 17 minerales que están en la tierra. Están en el cuerpo. Están en el cuerpo, wow. Exacto. Los 17 minerales del cuerpo humano son calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro, azufre, hierro, yodo, zinc, fluoruro, selenio, cobre, cromo, magnesio, molibdeno y cobalto. Aunque se diga que es la parte más baja, no lo es, porque las escrituras dicen que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O sea que nosotros no podemos decir que vale menos que el alma y que menos que el espíritu, porque realmente nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios nos ha escogido así para morar en nosotros. Tremendo. Exacto. ¿Sabes que a mí el Señor me redarguyó? A mí me redarguyó porque yo era uno de los pregoneros que enseñaba, hermanos, no le ponga mucha atención a su cuerpo. Es más, usted es más, los zapatos que usted trae es más caro que el cuerpo. El traje que usted trae es más caro que el cuerpo. Pero cuando el Señor me dijo, pero ¿cómo es posible que el cuerpo no tenga tanto valor como las otras partes del ser integral?
si mi palabra dice que es el cuerpo, el templo del Espíritu Santo? Sí, claro que sí, y debe dársele honra. Nosotros tenemos que honrar nuestro cuerpo, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que consagrar nuestra vida, porque de esa manera nosotros estamos diciéndole a nuestro cuerpo, tú tienes un propósito y tú tienes un lugar, ¿verdad? En lo que Dios ha hecho en mi vida, que ocupo tan fuerte es que habita allí el Espíritu Santo. Imagínate cómo no va a ser el cuerpo. Perdón, porque yo decía que si nosotros metemos esos 17 minerales que tú acabas de decir en un frasquito y se lleva a una farmacia, solo vale $14. Y yo decía, ese es su cuerpo. Pero yo me he arrepentido y me he retractado y he corregido aquella posición que en su momento tuve, porque al ver que es templo y morada del Espíritu Santo, no puede ser que no le preste atención usted a su cuerpo y que aquello, ¿para qué quiero tener un cuerpo saludable? ¿Para qué me voy a cuidar? De todas maneras el Señor me va a dar uno. No, ahorita es el templo y morada del Espíritu Santo, después va a ser un templo usted transformado, pero sí tiene que cuidarse, valga la oportunidad, pues tenga cuidado con lo que come. No permita que nada negativo entre a su cuerpo, porque ¿cómo va a estar el Espíritu Santo en un cuerpo, en una casa cayéndose? Sí. ¿Verdad? Imagínese qué interesante que dentro de esos 17 minerales mencionaste zinc, ¿verdad? Zinc, ajá. Ok, solo en el momento cuando el esperma fecunda en el óvulo de la mujer, los estudiosos dicen que en ese momento hay un chispazo de luz que trae millones de átomos de zinc que entran al escenario. Millones de átomos de zinc. El esperma entra, trae vida. Sí. Y el óvulo de la mujer está para fecundar. Cuando estas dos se unen, en ese momento hay un chispazo, hay una luz. Es millones de átomos de zinc. Ahí entra el espíritu y ahí entra el alma. Y se convierte en cigoto. Lo que dice el salmista, tus ojos vieron mi embrión. Embrión, sí. Digámoslo en hebreo, tus ojos vieron mi golem. Digámoslo médicamente, tus ojos vieron mi cigoto. Sí. 3 términos. De eso vamos a estar explicando. Entonces, no puede ser, ¿verdad?, que el cuerpo no tenga ese valor. Entonces la Biblia, claro, aquí le ponemos el pasaje. Sí, por eso de que hablando de esto, ¿por qué usted cree de que el enemigo trata de destruir, por ejemplo, la adicción? La adicción destruye el cuerpo. Inmediatamente la gente empieza a deteriorarse. Sí, verdad. Primeramente, pues sus neuronas, ¿verdad? Su cerebro, su sistema nervioso, ¿verdad? Que realmente cómo se empieza la gente a tener cambios en su cuerpo de tal manera que lo lleva a la muerte. Entonces, ¿cómo es que no vamos a cuidar nuestro cuerpo? Claro. Si todo lo que nosotros aún, ¿verdad?, ingerimos o tomamos o comemos, nos afecta a nuestro cuerpo. Por eso que realmente tenemos que darle valor porque lo necesitamos. Lo necesitamos desde que comenzamos esa vida en el vientre de nuestra madre hasta que salimos de esta tierra. Entonces, por eso que para el pueblo judío no menosprecia ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo. Para ellos, ¿por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Es lo más tremendo. Si nosotros llegáramos a entender eso, no nos dejaríamos afectar nuestra alma, ya sea por eventos traumáticos o ya sea por palabras de menosprecio o por tantas cosas que el enemigo ocupa. Imagínate lo relativo, ¿verdad? Del valor que tiene el ser tripartito. Ok. ¿Qué es lo que hace el enemigo? ¿Verdad? Ya dijiste tú, las adicciones destruyen. Claro. ¿Verdad? Pero pensemos en alguien que diga, gracias a Dios yo no soy adicto. Gloria a Dios que no lo es. Ok, pero ¿qué tal una persona que ha tenido un mal evento, un evento negativo?
donde lo traicionaron, lo hirieron, lo abusaron psicológicamente, lo maltrataron, lo rechazaron, y a raíz de eso tiene amargura. A raíz de eso vive resentimiento, a raíz de eso tiene sus emociones fuera de control. Ok, entonces ahí el enemigo también ataca el alma. ¿Con qué propósito? Para que esos problemas de su alma se conviertan en enfermedades psicosomáticas. ¿Qué quiere decir? Enfermedades físicas que vienen de problemas en su alma. Entonces, si yo quiero cuidar mi cuerpo, no soy adicto, entonces no tengo que menospreciar, ¿verdad? No, ya no necesito cuidarme porque no soy adicto. No, pero ¿cuánta gente no puede perdonar? ¿Cuánta gente está amargada? ¿Cuánta gente está herida y no la han sanado? No hay una forma para que se sane, no le predican qué debe de hacer para sanarse. Entonces su alma está emocionalmente dañada y eso va a repercutir tarde o temprano en una enfermedad del físico. Oh, eso así es, y aún los médicos lo han comprobado. Yo sé que ellos tienen que recetar una pastilla, 2 pastillas, porque ese es su trabajo. Pero, y de alguna manera, algo, ¿verdad? Dios les ha dado una sabiduría para poder auxiliar al hombre y a la mujer. Pero si no encuentran nada, cuando oía al apóstol, ¿verdad? Que Dios nos dio por muchos años, él decía, cuando Dios nos sana un cuerpo, está purificando un alma. Exacto. Sí, entonces, bueno, y aquí está el texto. Aquí está el texto que estamos mencionando, 1 Corintios 6:19. Pablo dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Está diciendo, ese cuerpo yo ya lo tomé, ahora es mío. Ahora ustedes no digan es mi cuerpo y puedo hacer lo que me dan la gana, como dicen, ¿verdad? El movimiento feminista. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana y si yo quiero y quedo embarazada puedo abortar porque es mi cuerpo. Sí, pero su cuerpo, pero el cuerpo del niño no es de ella. No. Entonces no puede... Bueno, este es otro tema también. Sí, claro. Ajá. Pero bien, entonces pasemos a la otra parte. Repito, estamos poniendo las bases para poder llegar, ¿verdad?, al núcleo del tema. Hoy vamos a entrar a la parte que vamos a nombrar la composición del alma viviente. Y así como se leyó Génesis capítulo 2, verso 7, y dijimos que era la primera mención, pues sí, es verdad, es la primera mención de la palabra alma en toda la Biblia, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver de nuevo el pasaje donde dice, y sopló el aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Ahí pongo 3 puntos basados en lo que ya explicamos de las palabras que se mencionan y a qué se refiere cuando dice hombre del polvo, lo formó del polvo, es el cuerpo, sopló el aliento de vida. Bueno, creo que aquí se me cambió la letra. Ya dijimos que es el Neshemá, ¿verdad? Entonces vamos a tener que corregir esto, porque no queremos crear confusión alguna. Vamos a ver si podemos salir del aire. Entonces dijimos que esto era el programa. El programa. Permítame, hermano. Gracias a Dios que estamos en vivo y podemos hacerlo. El programa. Ok, ahí está. Entonces podemos decir que es el programa que Dios sopló en él, ¿verdad? Entonces ya el hombre fue programado porque el soplo llegó a la mente y alma entró a la existencia enseguida del espíritu. Eso ya lo explicamos, pero estamos haciendo énfasis en la primera mención del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, de igual manera, hay una primera mención. La primera vez que se menciona en la Biblia es Mateo 10:28. Palabras de nuestro Señor Jesús, y dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. O sea que también el alma es indestructible, fíjate.
Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ahora, la palabra perecer ahí no quiere decir destrucción total o morir, sino que viene de una palabra que en griego se dice apolumi. Y esa palabra apolumi quiere decir que entra en un proceso constante de sufrimiento. Entonces está diciendo que aquellos, que el Señor es el único que puede hacer que el alma vaya a un lugar para sufrir una constante destrucción, pero no definitiva, porque el alma también es indestructible, porque también viene de Dios. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el alma, esto es importante, en el alma se encuentran los asientos de las emociones, de la mente y de la voluntad. Entonces a esto nos referíamos, que es una esencia que tiene esencias, digamos en otro nivel de estructura. El alma es una, digámoslo así, es una esfera, pero dentro del alma hay esos asientos, ¿verdad? Sí. O esencias. Entonces, ¿cuáles son? Es las emociones, es la mente y es la voluntad. Puede verlo usted. El alma está compuesta, por eso le llamamos la composición del alma viviente, está compuesta de 3 asientos importantes, que es emociones, mente y voluntad. Sí. Entonces ahora tenemos que explicar qué es lo que hay en cada una de esas asientos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, quisiera que me ayudaras explicando vamos a explicar las emociones, la mente y la voluntad, que están dentro del alma. Con las emociones, siente, es sensitiva, es expresiva y recibe y da estímulos. Las emociones básicas y originales son amor, enojo y temor. Esas son las principales. Entonces, el amor es para seguir a quien amas, que es a Dios. El enojo es una indignación para no participar en la injusticia. Y el temor es para ser reverente a Dios. Note que entonces no eran emociones negativas, esas eran emociones originales. Pero con la caída, ahora hay una lista de emociones trastocadas completamente. Sí. Pero estamos hablando de la composición del alma en su diseño original, ¿verdad? Ahora veamos qué hay en la mente también, así como vimos que habían emociones, ¿verdad? Entonces ahora, ¿cuál sería la explicación también de esto? La mente es dimensional. No se ha podido hacer un mapa mental porque es invisible. Solo existe un mapa cerebral. Ahora, la mente alberga el pasado, el presente y el futuro. Y en la mente tenemos memoria, intelecto e imaginación. Sus 3 niveles son consciente, subconsciente e inconsciente. Sí. Entonces, o sea, por eso es que le llamó, y el hombre vino a ser una alma viviente, sí. Por la composición que tenía. Emociones, y ahora vemos solo la mente. Solo la mente. Todo tiene tiempos, pasado, presente y futuro. Tiene capacidades de memorizar, de inteligencia y de imaginación. Y ahora está dividida en 3, ¿verdad? Sí. Niveles. ¿Ok? Entonces el alma es extraordinario para poder intercalar entre el cuerpo y el espíritu, ¿verdad? Ahora veamos lo que es también la otra parte, porque son 3 asientos. Ahora veamos la parte solo de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La alma viviente y la voluntad. Con la voluntad se tiene libre albedrío. La voluntad es un poder para decidir lo que desea, se obedece o desobedece a Dios. La voluntad del hombre es tan fuerte como la voluntad de Dios. Eso es tremendo. Cómo Dios nos hizo de tal manera que la voluntad que está en nosotros es tan fuerte como la voluntad de Dios. Por eso Dios pide que se haga su voluntad. O sea, el Señor está diciendo, mira, tu voluntad es poderosa. Sí. Pero yo te aconsejo de que tú pidas
mejor decidas, exacto, hacer mi voluntad, ¿verdad? Porque acuérdense que hay una voluntad permisiva, pero hay una voluntad perfecta. Y la voluntad perfecta es aquella cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, decide rendirle a Dios o no. Usted decide rendirle su voluntad a Dios o no. Fíjese, esa capacidad Dios nos ha dado. Sí, porque, para que Él te diga y te pida que haga su voluntad, sabe de que el hombre con su propia voluntad se opone a la voluntad de Dios. Exacto. Eso es interesante, porque ¿cómo es posible que una criatura que Dios le ha dado voluntad, donde está el libre albedrío, porque ahí es donde funciona el libre albedrío, decida, no, yo no voy a hacerla, yo no voy a obedecer eso, yo no lo voy a hacer. Exacto. Entonces, quiere decir que la voluntad humana es tan fuerte como la voluntad de Dios, ¿verdad? Se opone, es decir, que se resiste, se vuelve rebelde. Claro que cuando nosotros decidimos hacer nuestra voluntad, los resultados van a ser caóticos. En los resultados va a haber fracaso. En los resultados de que nosotros hagamos nuestra propia voluntad encima de la voluntad de Dios, nos va a traer a nosotros pérdidas en nuestra vida, ¿verdad? Y es tremendo, porque a veces el hombre y la mujer tenemos como una oportunidad para volver a intentar ciertas cosas, pero a veces no. Entonces, a veces, muchas veces, o cuando nosotros decidimos hacer nuestra voluntad, estamos diciéndole a Dios, déjame hacer mi voluntad, yo no quiero hacer la tuya. Claro. Entonces, vemos ahí que ahí en la voluntad es donde se tiene el libre albedrío. Ahora, con las cosas que hemos explicado acerca de los asientos del alma, podemos concluir, ¿verdad?, que todas estas cosas hacen del alma la parte misteriosa de nuestro ser. Y es la que requiere hoy ser restaurada en orden de que se integre el ser tripartito en su orden, digámoslo así, o jerarquía original, que sería espíritu primero, alma en medio y cuerpo. Sí. Ese es el orden, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si no está así, puede hacer que esté alma, cuerpo y espíritu. Y al tener alma, cuerpo, alma primero, cuerpo y espíritu, quiere decir de que el espíritu humano ya no tiene la influencia. Sí. Y aunque Dios le hable al espíritu, el espíritu le puede estar diciendo al alma, alma, sujétate a la voluntad de Dios. Entonces, pero como está rebelde por algo que le ha pasado, necesita ser restaurada. Sí, es verdad. Ahora, esta otra parte todavía nos queda, ya tenemos una hora, pero como le debemos el programa de ayer, ¿verdad? Vamos un poquito. Hoy vamos a hacer vigilia. A seguir adelante. Entonces pasemos a la faceta del alma viviente y su diseño original. Vamos a explicar algunas cosas que ya dijimos, pero hoy vamos a poner más detalle respecto a eso, ¿verdad? Entonces, el pasaje es el mismo, ¿verdad? Génesis 2:7 para esta parte. Entonces, podemos decir que el primer hombre tenía una alma que inherentemente tiene una vida superior. No se compara al alma actual. O sea, en este pasaje, al decir Dios una alma viviente, está hablando del alma en su estado original, en su diseño original. No se compara nada al alma de un hombre caído. No ha sido trastocada. No, el alma estaba en un estado, pues solo el término alma viviente, y es lo que vamos a explicar ahorita, ¿verdad? Entonces por eso necesita ser restaurada. Entonces pasemos a esta faceta. Por ejemplo, cuando se habla de alma viviente, repetimos, la palabra alma se dice nefesh y viviente se dice hayá. Ahí usted la mira escrita K-J-A-I, hay, pero se pronuncia hayá. Entonces, como quien dice, y el hombre vino a ser un nefesh hayá. Estoy diciendo alma viviente. Entonces, como ya dijimos que esa alma, sus asientos son emociones, mente y voluntad, ya lo explicamos. Entonces, pero la palabra nefesh hayá significa esto. Mira cómo era el alma. Sí. Era la vida superior de Dios o la vida de más arriba. O sea que el alma tenía la vida superior o la vida de más arriba. La vida de Dios tenía el alma. O sea que era una alma que tenía un nivel de vida perfecto, extraordinario.
si dormía no tenía pesadillas. No tenía un pasado que lo acusara. Sí. Porque el hombre entró a la existencia a una edad. Él no estuvo en un esperma, él no tuvo que entrar a un óvulo que lo fecundara, él no tuvo que convertirse en un cigoto, experimentar una mitosis celular y empezarse a multiplicar. Él no estuvo en un vientre de 9 meses, 10 días. Entonces, no tiene recuerdos del pasado, no tiene malas memorias. Herencia. Nada. No tenía algo que lo avergonzara, que lo acusara de lo que había hecho. Sí. No tenía maltrato. Entonces, a eso la palabra Nefesh Hayá, alma viviente, significa la vida superior de más arriba. Pero lo tremendo es que para poder comparar esa alma con la vida Hayá, es 1.000.000 de veces superior a nosotros. ¿Te puedes imaginar? Wow. Sí. Ahora, ¿por qué? Mire qué importante y qué valor tenía. Y por esa razón, Satanás, Señor lo reprende, y Babilonia comercian con las almas. ¿Por qué comercian con las almas? Porque el alma tiene un poder inherente que originalmente se le puso, pero por el pecado hoy está inactivo, está muerto. Está muerto. Por eso nosotros vemos que hay gente que por medio de Satanás, cuando le vende su alma a Satanás, descubren ciertos poderes, y con la mente que está en el alma pueden mover objetos físicos. Solo con la mente pueden mover objetos físicos. Solo con la mente se pueden trasladar a otro lugar. Solo con la mente descubren cosas en otra gente. Exacto. Tienen poderes. Eso lo escondió Dios. Sí. Porque el hombre le puso Dios a quien se enseñoreara de las aves. Entonces el hombre, obviamente, para poder gobernar, digamos, a un águila que se encumbra a una altura impresionante, el hombre tenía que saber elevarse también. Sí. Para gobernar, la vida de los océanos, ¿verdad? Los peces, los animales grandes, feroces. Sí, todos esos, los tiburones indomables. Y todo eso. Tenía el hombre que tener la capacidad de entrar a las aguas como un anfibio, sin necesidad de oxígeno extra. Entonces, ¿por qué? Porque iba a gobernar la profundidad de los océanos. Le dio autoridad para las cosas del cielo, para las cosas de los océanos y para la tierra. Ese era el poder que tenía. Sí. Pero con la caída se lo esconde. Entonces ahora estamos viendo que por eso es que Dios dijo, ahora el hombre vino a ser un Nefesh Hayá. Lo que quiere decir, tiene la vida superior de más arriba. Sí. La vida de Dios. El valor de ese hombre es que su alma es 1.000.000 de veces superior a la que ahora el ser caído tiene. Es tremendo, la verdad, conocer todo esto te deja así como impactado y como pensando realmente que el trabajo de Dios en nuestra vida es tan profundo. Imagínate, y por eso es que solo hay 2 entidades que compran almas, o que no que compran. Una la compra para su propio propósito, y es Satanás, y Cristo para rescatarla pagó un precio por el alma de nosotros. Un precio que es más de lo que ofrece Satanás. Ni Satanás puede llegar a pagar con todas las riquezas de la tierra. Cuando compra almas, cuando la gente pacta su alma con Satanás y le da su alma, y aunque sean materialmente grande la cantidad, jamás va a comparar lo que pagó Jesús en la cruz del Calvario, con su sangre por nuestra alma. Por eso que el apóstol Pablo decía, hermanos carísimos. Sí, lindo ese pasaje. Sí, bello. Sí, hermanos carísimos. Sí. Entonces, ahora sigamos adelante. Mire entonces lo que había en el alma, por favor, si podemos ver originalmente lo que era el alma. El diseño original, viene perfecta de Dios, viene neutra para el conocimiento terrenal, viene con conocimiento preexistencial, aunque con una forma de amnesia de esa dimensión. Tremendo. Viene pura, pero debe de ser entrenada para la vida secular. Oye bien, tiene que ser entrenada. Claro. Entonces, Proverbios 6:26 dice así: porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan,
y la mujer caza la preciosa alma del varón. Tremendo. Wow, este versículo resalta la preciosa alma del varón. Tremendo. Es comparada a un rubí en bruto, que está escondida, pero adentro, ¿verdad? Ese rubí aún no tiene los perfiles, hasta que llega a las manos de un experto que trata rubí y empieza a quitar las escorias y todo aquello que le rodea y le va formando los perfiles. Eso quiere decir, preciosa alma del varón es un término casi de un experto en joyería, que puede decir esta piedra preciosa, ¿verdad? Entonces es original. Aquí podemos ver el valor que tenía el alma, ¿verdad? Entonces, imagínense el diseño, ¿verdad? Todo lo que estamos hablando. Ahora, como hemos venido diciendo, de que al soplo le puso una agenda, lo programó, porque el soplo que el Señor puso en la nariz del hombre fue a su mente. Entonces, ¿qué puede haber puesto Dios en ese soplo? Quiero que por favor expliquemos eso también. El alma y el soplo de Dios ahí venía tus necesidades, ahí venían tus deseos, ahí venían tus sueños, venía la visión de tu vida, venían los ciclos positivos, venían patrones de vida. Cuando leemos en Génesis 2:7 estamos apreciando el proceso de la formación e inauguración del alma del primer Adán. En ese momento el alma de Adán estaba nueva, sin ciclos negativos o patrones de respuesta. Ahora, el alma con ciclos de Dios, al soplo de Dios, no solo se introdujo en el alma, sino que se activó con ella el programa de Dios, que venía en el aliento de vida o oxígeno de vida. Y todo eso con la razón de que se cumpliera nuestro destino. Sí, o sea que, por eso es que dice la Biblia que cuando nosotros le pedimos a Dios, Él ya sabe antes que les pidamos nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Él las puso. O sea, estamos hablando de necesidades para cumplir el propósito de la vida, ¿verdad? Pero obviamente hay necesidades que también son consecuencias del pecado. No estamos hablando de eso, pero cuando Dios sopló, puso todo eso, conoce los deseos. Por eso es que dice que Él va a contestar los deseos de nuestro corazón, porque Él los puso. El deseo de buscar al Señor, el deseo de hacer la voluntad, el deseo de servir en el reino, el deseo de hacer el bien, el deseo de ser un instrumento para la gloria de Dios, el deseo de tener una familia consagrada. Eso lo puso Dios, ese era el propósito, ¿verdad? Los sueños, qué importante. ¿Por qué? Porque Dios revelaba el destino originalmente a través de los sueños, ¿verdad? Ponemos como ejemplo a José. Los 2 sueños que le dio, sus hermanos se enojaron y los quisieron matar. ¿Por qué? Porque sabían que era la única forma para que no se cumplieran los sueños, porque la cultura del Antiguo Testamento sabía que Dios revelaba a través de los sueños el destino. Entonces Dios los pone. Y así cada una de esas cosas. Y sí, porque en la vida de José lo vemos bien claro. Sí. Y todo se cumplió. Tremendo, ¿verdad? Porque Dios de esa forma pues trabaja todavía, y trabajó desde el Antiguo Testamento, lo podemos ver. Entonces, podemos decir, en resumen, en la realidad que hoy vivimos, que esta vida superior del alma Nefesh Haya se perdió con la caída del hombre, ¿verdad? Y entonces, y allá en aquel estado idílico en el que vivía, pues el hombre cae en el huerto, cambia el alma literalmente, viniendo a ser ahora carne. Y eso es lo que dice Génesis 6:3. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Note usted que de ser alma viviente vino a ser carne. Entonces la involución que sufre el alma con la caída se llama fenomenología. En este caso la fenomenología del alma.
el alma sufrió lo que se llama hoy la fenomenología del alma. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, veamos. Se le considera a esta palabra fenomenología del alma los fenómenos psíquicos o del alma desde su génesis, su involución y en sus manifestaciones en el tiempo y en el espacio. Entonces, al hablar de fenomenología, sabemos que el alma, después de la caída del hombre, está dentro de esta realidad. ¿Qué realidad? Primero fue formado, perfecto. Ajá. Cometió el pecado Adán y nos lo traslada. Viene una deformación para todas las almas de todo ser humano. Y lo último, para rescatarla, se llama reformación. Entonces, eso se le llama fenomenología del alma. Ajá. Hubo una formación original, hubo una deformación por el pecado, y ahora hay un rescate que Dios quiere hacer a través de la sangre de Cristo. Entonces, muchas cosas que hoy forman la personalidad, digamos, mal carácter, carácter débil, etcétera, se deben a las experiencias negativas o positivas en las personas si su carácter es bueno. Cuando el alma está desequilibrada o deformada, se niega a muchas cosas normales. Sabes que eso que acabas de decir es muy, muy importante, porque muchas veces nosotros nos negamos a poder tener victoria en nuestra vida. Nos negamos por la condición de las cosas que hemos vivido y pasado. Nos afectamos tanto de que nos negamos nosotros a ese proceso de restauración en nuestras vidas, ¿verdad? Que nos va a devolver todas aquellas bendiciones que Dios originalmente había preparado para nosotros y que muchas veces nosotros nos creemos incapaces de poder lograrlas. Sí. Y por eso que a veces decimos o pensamos, y el enemigo nos engaña diciendo, ¿por qué tal persona sí tiene una buena familia, por ejemplo? ¿Por qué tal persona sí tiene unas buenas finanzas? ¿Por qué? Entonces empezamos nosotros, no entendemos que todo lo que nosotros necesitamos ya lo traemos por dentro. Sí, en ese diseño. Imagínate qué interesante, ¿verdad? Porque aquí pues nos lleva, ¿verdad? Realmente a que todos deberíamos de ser comprensibles. Sí. Deberíamos de ser condescendientes con la gente. Sí. Misericordiosos. Porque a veces, y sirva como consejo, puede ser que una mujer esté batallando por la conducta de un esposo, ¿verdad? Pero le has orado al Señor, te has preguntado qué etapa vivió de niñez. Ajá. Si tuvo afecto, tuvo amor de padres, o lo abusaron, o lo maltrataron. Y si lo que tú acabas de decir, que más o menos entendí, ajá, puede venir de un pasado generacional. Claro que ¿verdad? Sí. Y está en él. Ajá. Entonces, aquí en este caso sería que el alma que está más restaurada, sea de hombre o de mujer, debería de comprender las batallas. Sí, exacto. Y de buscar en oración, en la palabra, en el consejo, en el equipamiento, sí, qué hacer para ayudarle a esa persona, ¿verdad? Si todos en una casa entendiéramos esto, que todos somos un proyecto de restauración. Sí, exacto. Desde la caída del hombre. Desde la caída del hombre, porque cuando el hombre pecó, ahí estábamos nosotros, sí, en su lomo. Claro, claro que sí. Fíjate que yo siento que después de este tema, porque no sabemos cuántos temas vamos a dar, nos vamos a meter un poco a la profundidad de lo que es el pasado generacional en el presente de nuestra familia o de nuestras personas. Vamos a explicar, si Dios lo permite, en futuros programas, de dónde vienen las batallas de estas personas. ¿Verdad? Muy y lo que nosotros podemos hacer también, por ejemplo, por nuestros hijos, cuando, digamos, este conocimiento nos va a ayudar a nosotros a poder hacer el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Cuando nos da, por ejemplo, un hijo, nace un hijo y está en el vientre, desde el vientre. ¿Cómo nosotros podemos intervenir para que esta persona tenga menos batallas? Sí. ¿Verdad? Como cuando sale del vientre y pues nos lo ponen acá en el pecho, eso marca la vida, sí, de ese niño.
a como cuando no hay posibilidad de ponerlo en el pecho de su madre. Desde Solo ahí. Ahí comienza el problema, ¿verdad? El vacío que siente, la ausencia que siente, su entorno es totalmente diferente. Después de estar en un vientre cómodo, seguro, de repente, pum, está en otra realidad de su existencia. Sí, exacto. Todo eso lo vamos a platicar Sí. con la ayuda del Señor. Entonces quisiéramos leer un último pasaje para finalizar y invitarlo para que mañana se conecte a esta continuación de esta serie. Leamos este pasaje, por favor. Primera de Corintios 15:45. Por eso está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, y el postrer Adán espíritu vivificante. Y esta es la esperanza que los que estamos en el Señor tenemos, que nuestra alma sea vivificada, es decir, recuperar la vida superior de arriba a través de Cristo, sin importar los daños que ha sufrido a través de su existencia. Y esto es lo que el Señor Jesús mencionó al decir que Él había venido para dar vida y vida en abundancia. Cristo se refería a la vida superior de arriba para el alma, específicamente para nuestra alma. Sí, y bien interesante, ¿verdad? Porque ahí hay dos palabras que son sinónimas, pero no son lo mismo. El primer hombre era alma viviente y el postrer Adán es espíritu vivificante. Tenemos que explicar esto. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de esta primer parte de este tema, el misterio del alma. Y dígame usted si no es realmente un misterio referirnos al alma. Y cuando hablamos de misterio, no es desde el concepto de una palabra secular o de un diccionario secular, porque la palabra misterio, desde un diccionario secular, lo que quiere decir algo difícil de comprender o algo oculto. Pero la palabra misterio, lo que estamos utilizando para hablar del misterio del alma, es palabra que utilizó el Señor Jesús cuando Él vino a revelar los misterios del reino. ¿Verdad? Dijo, porque a vosotros ha sido concedido que conozcáis los misterios del reino. Entonces, ¿qué quiere decir un misterio? Puede ser algo que estaba oculto, pero que a Dios le ha placido revelarnos a nosotros. Entonces, llegar a comprender en sí lo que es el alma es una victoria tremenda. Sí. ¿Verdad? Entender por qué el Señor fue a la cruz por nosotros, por qué derramó su sangre, por qué pagó ese precio tan alto y lo que Él quiere hacer, darte vida abundante, pero te quiere llevar en un proceso donde tú te vayas examinando y comprendiendo si es verdad, yo tengo esta parte dañada, voy a entregar este pecado, voy a entregar esta área, voy a pedir que me sane, voy a pedir que me restaure, voy a proteger esa alma que Dios me ha dado. Sí, claro, por eso que es muy importante que nosotros entendamos la intimidad con Dios, entendamos la oración, qué importante es buscar, ¿verdad? Que Dios nos muestre, que Dios se revele a nuestra vida, porque realmente no todo lo comprendemos, es un proceso. Sí. Esto realmente Dios ha comenzado, dice la Biblia, una obra y la va a perfeccionar. Entonces habla de un espacio. Él ha comenzado, Él la va a perfeccionar. Pero también nosotros tenemos que entender de que nosotros tenemos que buscar esa consagración a Dios para poder entenderla. Nadie que ande fuera, ¿verdad?, de la voluntad de Dios va a poder entender esto. Sí. Pero que usted pueda escudriñar las Escrituras, el dejar un tiempo para tener intimidad con Dios, porque ahí es donde Dios nos revela. Porque fíjese, ¿quién nos puede señalar a nosotros algo sin que nosotros reaccionemos mal? Sin embargo, cuando el Espíritu Santo nos señala por dentro lo que está mal, es maravilloso. Sí. Porque la Biblia dice que Él nos redarguye y Él nos da la capacidad de arrepentimiento. No cualquiera tiene esa capacidad de arrepentimiento, pero el arrepentimiento, ¿qué es? Cambiar de mente, cambiar de actitud. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, realmente nos ayuda a poder someternos a Dios sabiendo que solo Él nos puede ayudar. Amén. Sí, entonces, sinceramente este tema, como dije al principio, es un tema para pastores, para que lleguen a comprender la materia prima
que el Señor nos ha encomendado a trabajar el alma. Si no comprendemos cómo es el alma, cómo Dios la hizo originalmente, qué es la que llevó a que se diera ese cambio y cómo se puede dar esa restauración, pues no vamos a estar haciendo el trabajo que nos han encomendado a la manera de Dios. Entonces, y ahora como hijos de Dios, ¿verdad? Sí. Si yo no tengo a alguien que me ayude a ver esa necesidad, pues ahora yo sé lo que es mi alma. Y como tú decías, ¿verdad? Me voy a rendir a los pies de Cristo, me voy a rendir a la vida de oración, a la vida de la palabra, a la vida de la búsqueda, ¿verdad? Claro para que la presencia de Dios me restaure. Sí. Es un tema para los padres, es un tema para el hombre, para la mujer, es un tema para el creyente en Cristo, ya no se diga para la humanidad. Sí. Entonces, denos su opinión, ¿qué le parece este tema? Mire cómo comenzamos apenas con la parte número 1 de esta poderosa serie, El Misterio del Alma. Yo quiero añadir algo antes de despedirnos. Sabe que nosotros por eso, por el mismo trabajo que Dios nos ha enseñado, nos está enseñando y hemos tenido por estos años, hemos aprendido algo. Nosotros nunca, cuando alguien comete una falta y sabemos que está en pecado y que tiene un privilegio en la congregación, nosotros nunca le decimos la palabra te vamos a sentar, nunca. No le decimos la palabra te vamos a disciplinar, jamás, sino que lo que le hacemos ver a la persona es que necesita un tiempo para restaurarse. Porque, y dar lugar a que el Señor haga la obra en su vida. Uh-huh. Entonces háganos saber de dónde nos sigue, qué le parece esta nueva serie y ayúdeme invitando a otros que sean parte del Maná del Día. Recuerde, usted puede suscribirse a nuestro canal para que le llegue la notificación de lo que constantemente nosotros estamos actualizando, enseñanzas, este tipo de segmentos que tenemos de nuestro ministerio. Pónganos que le gusta para que la búsqueda sea más práctica para otros que tal vez están, ¿verdad?, también necesitados de esta palabra. Ajá. Así es que esperamos que haya sido de bendición y le pedimos que ore por nosotros para poder ser posible que siempre estemos de martes a jueves a las 7 p.m. en vivo. Hemos tomado con todo nuestro corazón y sabemos que pues Dios nos permite que hayan hermanos, personas como usted, que buscan ansiosamente de una palabra que los madure, que los equipe, que les dé esperanza, que los restaure. Eso es lo que buscamos, ser de bendición. Abrir las escrituras y explicar para que el Espíritu Santo le confirme lo que estamos diciendo y que la obra sea realizada en su vida y que la gloria sea dada a Él. Sí. Que Dios los bendiga. Que Dios le guarde. Y hasta mañana a las 7 con la ayuda del Señor. Bendiciones.